10. Fortalezas Maunsell. Estas fortalezas marinas son testigos de los días más oscuros de la Segunda Guerra Mundial. Emplazadas en la costa de Inglaterra, fueron construidas con el fin de detectar minas marinas y proteger los puertos ingleses de ataques aéreos alemanes. Estas plataformas defensivas se alzaron sobre 4 grandes pilares de hormigón armado y fueron equipadas con cañones antiaéreos. A finales de la década de 1950, cuando dejaron de estar activas, estos fuertes habían derribado un total de 22 aviones y alrededor de 30 misiles de crucero. Durante 7 décadas consecutivas han estado resistiendo las batidas de las olas del mar y a día de hoy sus pilares aún permanecen en pie. En total, los fuertes de Maunsell se componen de 7 plataformas de acero, 5 de ellas se ubican en forma de semicírculo que servía de control y de residencia. La séptima se encontraba fuera del semicírculo y estaba equipada con un gran foco. Las torres estaban comunicadas entre sí por medio de altos puentes colgantes sobre el agua. Hoy en día, algunos de estos monstruos de metal continúan en pie, desafiantes como olvidados baluartes degradados por la acción del mar y el paso del tiempo. ¡9! Castillo Kilchun. Cada castillo en Escocia tiene su propia historia, y la de Kilchun se remonta al siglo XV, cuando Sir Colin Campbell lo construyó como residencia fortificada a orillas del lago Awe. La fortaleza pasó de mano en mano entre duques y clanes hasta que en el siglo XVI fue convertido en un moderno cuartel capaz de albergar hasta 200 soldados. Poco tiempo después, una violenta tormenta de rayos provocó un incendio que recorrió todo el castillo y sus ruinas fueron abandonadas desde entonces. Hoy en día, a pesar de estar desolado, es uno de los castillos más románticos. Su posición pintoresca y su estado en ruinas le han convertido en una de las estructuras más fotografiadas de Escocia. ¡8! Presidio Modelo. El Presidio Modelo fue una cárcel construida en Cuba en 1920. La prisión fue construida con un tipo de arquitectura carcelaria conocida como panóptica. El objetivo de la estructura panóptica es permitir a su guardián, guarnecido en una torre central, observar a todos los prisioneros recluidos en celdas individuales alrededor de la torre sin que estos puedan saber si son observados. Hoy es un museo abierto al público compuesto por varios edificios que albergaban hasta 5.000 presos e incluían un hospital con 2 pabellones. Fidel Castro y sus compañeros estuvieron en el presidio entre 1953 y 1955. Sin embargo, todos fueron recluidos en el pabellón del hospital, separados del resto de los presos. Las condiciones de hacinamiento y sobrepoblación causaron varios levantamientos de prisioneros y huelgas de hambre hasta que en 1967 el penal fue cerrado definitivamente. 7. Barossa. Barossa era el barrio griego de Famagusta y fue en su día una de las zonas de mayor esplendor en Chipre, uno de los lugares turísticos favoritos en el Mediterráneo. Antes de la división de Chipre, Barossa estaba en pleno auge. Los ricos y los famosos se sentían atraídos por algunas de las mejores playas de la isla. Todo esto llegó a su fin cuando los turcos invadieron Chipre. Desde ese día, este lugar se convirtió en un despoblado paraíso y se transformó en lo que hoy se conoce como la ciudad fantasma de Chipre. Los habitantes de Barossa huyeron dejando todos sus enseres.
45.000 refugiados fueron diseminados por toda la isla pensando que volverían a sus casas en unos días, pero los turcos vallaron la ciudad y prohibieron la entrada bajo pena de arresto. En esta ciudad solo veranean ahora las ratas y los reptiles. Las carreteras, al carecer de mantenimiento, se agrietan bajo el sol y los edificios se caen a pedazos. La naturaleza recupera su terreno mientras un concesionario de coches todavía espera compradores para sus modernos vehículos. En la actualidad, Varosa es una ciudad prohibida en la que no está permitido tomar fotos ni vídeo. Forma parte de una zona militar y los únicos que tienen acceso son los militares turcos. Su interior permanece minado y el ejército tiene orden de abrir fuego contra cualquier persona que intente adentrarse. ¡6! Consonno. A pesar de que están vacíos y en decadencia, los casinos abandonados son tesoros escondidos que inspiran curiosas historias sobre el pasado. Es el caso de Consonno, un delirio que surgió de la nada y que con la misma rapidez se esfumó para siempre, dejando un pueblo en ruinas que todavía hoy sobrevive. Todo comenzó en los años 60, cuando un empresario llamado Mario Bagno decidió comprar hasta el último terreno de Consonno, un pueblo rural anidado entre las montañas italianas. El peculiar pueblo fantasma contaba con cientos de habitantes hasta que el conde Mario Bagno compró todo el pueblo en 1962. Obligó a todas las familias del pueblo a marcharse con un objetivo: reconstruir el pueblo y convertirlo en un destino vacacional de lujo para los habitantes de Milán. El conde tenía la gran visión de convertir este pueblo en una especie de Las Vegas. Para ello, demolió todos los edificios del pueblo, excepto el casino y la iglesia. La nueva localidad pretendía tener todo tipo de opciones de ocio: casinos, clubes, un hotel de lujo, centros comerciales y restaurantes. Aunque la mayoría de edificios se construyeron, un desprendimiento de tierras cortó por completo el acceso por carretera a la ciudad y el sueño del conde se fue derrumbando. Si visitas hoy en día Consonno, la encontrarás en ruina, con los edificios que algún día intentaron atraer al turismo llenos de suciedad. 5. Caliacín. El campanario de Caliacín, en Rusia, es todo lo que queda del monasterio de San Nicolás en la antigua ciudad de Caliacín. Stalin ordenó inundar por completo dicha ciudad a propósito de la construcción del embalse Uglich. Actualmente solo podemos ver la catedral de San Nicolás, de la que todavía hoy es visible el campanario entre las aguas del citado embalse. Tras este hecho, la ciudad fue relocalizada a un lugar más elevado. Bajo el agua se halla una antigua ciudad con puerto y con una impresionante iglesia ortodoxa. Hoy en día, Caliacín es un sitio imponente, sobre todo al pensar en todos aquellos que trabajaron en su construcción y recordar que se sumergió debido tan solo a la voluntad de unos pocos. 4. Oradour. Oradour es un pueblo idílico que se había mantenido prácticamente inalterado por la guerra, pero que tras la Segunda Guerra Mundial el tiempo se quedó congelado cuando 150 soldados de las SS entraron en el pueblo y al cabo de 20 minutos cometieron lo que hoy se conoce como la matanza de Oradour. Miembros del Tercer Reich llevaron a los hombres a varios graneros y garajes, mientras que a las mujeres y los niños los encerraron en la iglesia. Al primer grupo de hombres los ejecutaron con ametralladoras para luego quemar la iglesia con las mujeres y niños dentro. Aquel día fueron asesinadas 642 personas, 190 hombres fusilados y 245 mujeres y 207 niños quemados en la iglesia.
Hoy la localidad es una ciudad fantasma que las autoridades francesas decidieron dejarla tal cual la abandonaron los nazis en recuerdo del horror cometido por el Tercer Reich. ¡3! Body. La fiebre del oro en los Estados Unidos generó la creación de decenas de pueblos alrededor de toda la nación. Body, al norte de California, fue uno de esos lugares que supo tener su momento de gloria y declive. Contaba con una población de 10.000 habitantes en 1880, cuando se descubrió oro en las cercanías de la ciudad, lo que atrajo a miles de personas. Era la viva imagen de cientos de películas norteamericanas que todos conocemos. Un pueblo polvoriento del lejano oeste, con cantina, sheriff y bandidos por sus calles. En su momento de mayor esplendor, 65 salones se alineaban en la calle principal de la ciudad. Contaba con 2 bancos, una banda de música, ferrocarril, varios periódicos y una cárcel. La intensa actividad social que desarrolló en su época de auge provocó que la proliferación de burdeles fueran un tema de preocupación para las autoridades religiosas del lugar, que bautizaron a Body como un mar de pecado, de lujuria y de pasión. La quiebra de algunas empresas mineras y varios incendios fueron calamitosos para el destino del pueblo, pero además la falta de madera hacía que los crudos inviernos se convirtieran en insoportables, provocando la muerte de varios pobladores cada año. Ahora despoblada, es un pueblo fantasma declarado Monumento Histórico Nacional y se conserva en un estado de lo que ellos llaman decadencia detenida. Solo una pequeña parte de la ciudad ha sobrevivido al paso del tiempo. Los visitantes pueden caminar por las calles desiertas de la ciudad y visitar el interior de muchos edificios que permanecen como estaban, e incluso algunos comercios están provistos de productos en sus estanterías. Coleman's Cove. Este es un antiguo pueblo minero localizado al sur de Namibia, una tierra rica en recursos y sobre todo en diamantes. A principios del siglo XX, Namibia era colonia alemana, y hasta aquí se trasladaron muchos empresarios alemanes para explotar las minas. El negocio iba tan bien que durante la Primera Guerra Mundial, los habitantes de Coleman's Cove lograron extraer de las minas 1000 kilos de diamantes. Dado el gran éxito de la mina, los alemanes intentaron construir un pueblo que contara con todas las comodidades propias de una ciudad europea, por lo que comenzaron a levantar casas, mansiones, un hospital, escuelas y hasta un casino. Incluso contaba con el primer aparato de rayos X de todo el continente africano, que de forma ruin era utilizado para comprobar que los obreros no robaran diamantes tragándoselo. Fue perdiendo su esplendor a medida que las reservas de diamantes en la región se fueron agotando. Fue abandonada en 1954 y con el tiempo se convirtió en una ciudad fantasma que quedó enterrada bajo las arenas del desierto de Namibia. Actualmente, si viajas hasta Coleman's Cove, lo que encontrarás será un pueblo con las casas semienterradas en cuyo interior no queda nada excepto arena. Belice. Lo que hoy es un gigantesco complejo desconchado y decrépito, abandonado en un bosque oscuro y húmedo, en su día fue un complejo hospitalario creado a modo de sanatorio para internar a innumerables pacientes de toda índole, desde discapacitados mentales hasta personas con tuberculosis, una enfermedad por aquel entonces mortal. Debido a su gran tamaño, durante la Primera Guerra Mundial el hospital se militarizó para acoger a soldados enfermos y heridos del ejército alemán.
Entre sus pacientes estuvo el joven Adolf Hitler, con 27 años de edad, herido de gravedad en sus primeros meses de servicio. Tras su abandono, su bello estilo y la decadencia en la que degeneró hicieron que el hospital se convirtiese en el escenario ideal para películas. Aunque la mayoría de los edificios están vacíos, la arquitectura es imponente y todo ha permanecido relativamente intacto. De hecho, todos los edificios están cerrados y hace falta echarle imaginación para conseguir entrar dentro. Todo un gusto para un explorador descubrir cada uno de los edificios y adivinar para qué pudo utilizarse en un tiempo remoto.